Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy, a consecuencia de una encuesta que he realizado en la pestaña de comunicación del canal de YouTube, en la que amablemente y con mucha interés e ilusión por mi parte había respondido, pregunté que cercano al examen de selectividad, que de los temas del segundo curso de bachillerato de química, cuáles eran los que más os interesaban para poder desarrollar más vídeos o vídeos más frecuentes antes del examen. La respuesta bastante clara ha sido del tema de solubilidad dentro de equilibrios químicos. Y ante eso he preparado este ejercicio que dice: se mezclan 100 mililitros de nitrato de talio de concentración 4 por 10 elevado a menos 2 molar con 300 mililitros de cloruro de sodio 8 por 10 elevado a menos 3 molar. Sabiendo que el producto de solubilidad del cloruro de talio es de 1,9 por 10 elevado a menos 4, deduce si dicha sal precipitará al juntar estas dos disoluciones determinadas. Bien, empezaremos con nuestra reacción objetivo, que es la que nos dicen si precipitará, en el que el producto cloruro de talio se disociará en talio más cloro negativo. Bien, nosotros estos iones, que son los que van a unirse para poder formar el compuesto cloruro de talio y precipitar o no precipitar, ahora lo veremos, lo sacaremos de estas dos disoluciones que tenemos, que son el nitrato de talio y el cloruro de sodio. Lógicamente, nosotros, en primer lugar, porque estamos hablando de equilibrios químicos y de estequiometría dentro de estos equilibrios con moles, vamos a calcular los moles que tenemos en cada una de las disoluciones que vamos a mezclar. Y tenemos de los moles del nitrato de talio, tendremos, como siempre, la formulita: la concentración o molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros. Pues bien, aplicando esta formulita, que no debemos de olvidarla, tenemos que los moles del nitrato de talio, conociendo la concentración y el volumen en litros, lógicamente el despeje de aquí es que el número de moles es igual a la concentración por el volumen en litros, que es lo que vamos a hacer aquí. La concentración es 4 por 10 a la menos 2 por el volumen en litros 0,3, y eso resulta... No, tenemos 100 mililitros, 100. De cloruro de talio tenemos 100 mililitros, y eso resulta 0,004 moles. Y los moles del cloruro sódico tenemos 8 por 10 a la menos 3 por 300 mililitros, que es 0,3. Y esto resulta 0,0024 moles. Bien, pues ya con esta herramienta de moles con las que podemos reflexionar, pensemos de dónde se van a obtener estos dos iones que hipotéticamente nos dice el problema que van a unirse para formar la sal cloruro de talio, y va a precipitar o no va a precipitar en estos condicionamientos que tenemos. Por lo tanto, del nitrato de talio nosotros tendremos que la disociación de este producto resulta el talio más NO3 menos. Nosotros de aquí, de esta disociación, nos interesa, lógicamente, los iones talio positivos. Y tenemos que de nitrato de talio, tenemos estos moles, 0,004 moles. Luego, estequiométricamente, de cada mol de nitrato de talio que se disocie, obtendremos la misma concentración
de nitrato de talio, ¿no? Porque de 1,11, pues de 0,04, 0,02, más el nitrato, que en este momento lo obviamos. Y respecto al otro ion cloruro, lo obtendremos de esta disociación, que vendrá, lógicamente, de esta disociación. Lo mismo, porque de cloruro de sodio tenemos 0,0024 moles. Estequiométricamente, de cloruro tendremos 0,024 moles. Bien, pues entonces, lógicamente, estos son los moles, pero lo que nosotros necesitamos para establecer dentro de la constante del producto de solubilidad o del cociente de solubilidad que vamos a utilizar en este problema, necesitaremos las concentraciones. Lógicamente, de ion talio positivo tenemos estas moles, luego tendremos una concentración de estas moles partido el volumen que lo consideramos aditivo, 300 y 100, 0,4 litros. Y de este, lógicamente, tenemos 0,024 moles en el mismo volumen. Y esto vale de la primera 0,01 molar de iones talio positivo, y el otro resulta 0,006 molar. Estos son los dos datos de concentraciones que nosotros vamos a utilizar para establecer la reflexión de si precipitará o no precipitará. Con esta información quiero hacer una reflexión. La constante del producto de solubilidad es la constante que es la que nos da cuando se produce el equilibrio de solubilidad. O sea, cuando ya estamos en el punto justo y necesario en el que todo el soluto se ha disuelto, todo el soluto que se ha podido disolver en ese equilibrio se ha disuelto, y ya si añadimos una pequeñísima cantidad más de este soluto determinado, no va a disolverse y va a precipitar, porque está en el límite de la constante del producto de solubilidad. Pero en este planteamiento de problema no nos encontramos en el punto de equilibrio, donde la K sub PS, aquí, la K sub PS nos da el punto de equilibrio, pero en este caso, mezclando 100 mililitros de nitrato de talio y 300 mililitros de cloruro de sodio, nosotros no sabremos cómo evolucionará el equilibrio hasta llegar a él. Por lo tanto, estamos en una situación que llamamos de cociente de reacción, no de equilibrio de reacción. Y el cociente de reacción, os recuerdo, cociente de reacción es igual que la constante del producto de solubilidad con las concentraciones, en este caso del talio más y del cloro menos, pero en un momento determinado, en este momento que nosotros hemos cogido 100 mililitros de una cosa, 300 de otra y lo hemos mezclado. Entonces, con todo este planteamiento, sabemos que este cociente de reacción tiene esta expresión, que es la misma que la constante del producto de solubilidad cuando se llega al equilibrio. En este caso tenemos esta concentración que es 0,01 por 0,006. Y esto resulta 6 por 10 a la menos 5. Bien, pues llegado a este punto, tenemos que reflexionar en... Voy a borrar aquí para tener espacio. Tenemos que reflexionar en la comparación de este dato que nos da en este momento el cociente de reacción con la constante de equilibrio. Y la teoría, la experimentación nos dice que si Q, el cociente de reacción, es menor que la KPS, y ahora lo veremos claramente, aumenta la solubilidad.
aumenta la solubilidad. Y si Q sub C es menor que Kps, lógicamente disminuye, entonces irá al revés, irá así, y ahora veremos la reacción, disminuye la solubilidad. Y si disminuye la solubilidad, esto quiere decir que precipitará. Bien, pues nosotros ahora hagamos la comparación y después haré la reflexión. K sub C en nuestro caso es 6 por 10 a la menos 5. Y la Kps vale 1,9 por 10 a la menos 4. Luego, ¿qué ocurre? Que K sub C es menor, ¿no? K sub C es menor, porque aquí tenemos menos 5 y aquí tenemos menos 4, por lo tanto es un cerito más a la izquierda. Por lo tanto, según esta comparación, digamos experimental y teórica, ¿qué nos dice? Que como K sub C es menor que K sub Ps, la reacción de equilibrio se desplaza hacia la derecha, aumenta la solubilidad y no precipitará, según esta relación determinada. Aquí precipita si es mayor y si es menor aumenta la solubilidad y no precipita. La razón entre esta relación comparativa entre el cociente de la reacción y la constante del producto de solubilidad, y en cuyo caso, que nos ocupa, que nos define, digamos, la explicación teórica basada en la experimentación, que no precipita, se debe a que las concentraciones que tenemos en este problema y en este experimento inicialmente, tanto de talio más como de cloruro, son menores que las concentraciones que se alcanzarán en el equilibrio. Por lo tanto, nosotros inicialmente comenzamos la reacción con unas concentraciones y volúmenes determinadas y con unos moles determinados. Como realmente estos moles que nosotros iniciamos la reacción son menores que los que necesita en el equilibrio, pues lógicamente la reacción seguirá desplazándose hacia la derecha, de manera que seguirá disociándose el cloruro de talio en sus iones de talio y de cloruro, y por lo tanto la solubilidad aumentará y no precipitará, porque no se llegarán a alcanzar los valores de concentración en el equilibrio y por lo tanto la reacción se desplazará hacia la derecha, seguirá su solubilidad y no precipitará. Obtenemos mediante estos datos determinados los datos de concentración en el momento que nosotros hacemos el experimento. Y de ese modo, que no hemos llegado al equilibrio, obtenemos el cociente de reacción, que tiene este valor. Y estas son las comparaciones que tenemos que tener claras. Si el cociente de concentración es menor que la Kps, que nos darán, la comparamos y ¿qué nos da? Que estamos en este caso, que el cociente de reacción es menor que la constante de solubilidad, que el producto de la constante del producto de solubilidad. Luego, entonces, el producto no precipitará porque la reacción se desplazará hacia la derecha. Por lo tanto, este ha sido la respuesta a este apartado. Hay otro apartado, pero lo realizaremos. Borramos y seguimos con el siguiente apartado. El apartado B de esta cuestión no tiene nada que ver con la primera, simplemente es otro apartado más de conceptos de solubilidad, pero no tiene que ver nada con la primera, por lo tanto vamos a tratarlo como una cuestión o un apartado de la cuestión independiente. Dice, calcular la solubilidad del hidróxido de magnesio en agua pura sabiendo que su Kps es 3,4 por 10 elevado a menos 4. Este es el problema clásico de solubilidad donde relacionamos la Kps, la constante del producto de solubilidad, con la solubilidad de una manera estequiométrica y poder relacionarla de una manera a nivel fórmula, ¿no? Tenemos que la reacción de disociación del hidróxido de magnesio, pues será magnesio 2 más 2 OH menos.
Bien, pues como siempre, con el desarrollo del concepto de KPS y DS, tenemos que si nosotros en el equilibrio determinado tenemos que de aquí existe una solubilidad S, o sea, unos gramos por litro, o una concentración, que es la que se disuelve en la solubilidad, pues estequiométricamente tendremos que de una molécula de esta obtendremos una DS y 2 DS, según el cálculo estequiométrico. Y la definición de la KPS es la concentración de Mg 2+ por la concentración de OH elevado al cuadrado. Ojo con esto porque se presta confusión. Aquí tenemos que poner un 2 por el tema estequiométrico y aquí tenemos que poner un 2 por la fórmula de la constante del producto de solubilidad. Por lo tanto, con este planteamiento estequiométrico y con la formulita sustituimos y tenemos S, que es la concentración del ion magnesio, por la concentración de OH, que es 2S elevado al cuadrado, con lo que nos da S por 4 por S2, que valdrá 4S3. ¿De acuerdo? Pues bien, como sabemos KPS, que nos la han dado, que es 3,4 por 10 a la menos 4, esto es igual a 4 por S al cubo, de donde S al cubo será igual a 3,4 por 10 a la menos 4 partido 3, y S será la raíz cúbica de esa operación, que nos dará 0,044 molar. O sea que S es la concentración del hidróxido de magnesio que en el equilibrio se va a disolver para llegar al equilibrio del producto de solubilidad. Lo que decimos siempre, es el equilibrio exacto, porque a partir de si aumentamos esa concentración o en molaridad o en gramos litro, pues lógicamente en ese momento empezará a precipitar. Por lo tanto, la pregunta es calcular la solubilidad del hidróxido de magnesio conociendo la KPS. El método es el mismo. Hacemos el cálculo estequiométrico, las concentraciones y obtenemos la S, que es la que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Pues bien, este ha sido el problema de solubilidad, que además me lo habíais pedido realmente porque os había interesado un poco más por una serie de dudas que podíais tener, y yo encantado lo he realizado y voy a realizar alguno más en estos momentos para poder satisfacer esta necesidad y esta duda que me habéis planteado. Así que con todo ello, si me he explicado y me habéis entendido, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para hacer el canal más grande y que nuestro equipo cada vez crezca con el único objetivo de aprobar vosotros y de yo ayudaros a aprobar. Hasta el próximo vídeo.